El expediente que abrimos hoy en nuestra hora negra podría ser el guión de una película de terror. Durante 24 años, la joven Elisabeth Fritzl vivió dentro de un zulo en su propio hogar. Su secuestrador no era alguien ajeno, no era un desconocido. Era su propio padre, Josef Fritzl, conocido a raíz de esta historia como el monstruo de Amstetten, nombre del pueblo en el que se produjo esta macabra aventura. Josef, electricista austriaco, una auténtica bestia, comenzó a abusar sexualmente de su hija cuando ésta era solo una niña de 11 años. Para dominarla, la encerró en el sótano, donde pasó 5 lustros maniatada y sedada. Allí, en aquella especie de siniestra prisión, dio a luz a 7 hijos, fruto de las violaciones constantes. Los niños vivían en el mismo calabozo que Josef reforzó con una puerta de hormigón y paredes gruesas para no dejar pasar el sonido. El señor Fritzl siempre había sido muy trabajador. A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. Creo que el señor Fritzl hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así. Pero todo se descubrió en abril de 2008, cuando uno de los hijos de la víctima tuvo que ser ingresado en el hospital. En su bolsillo llevaba una nota de su madre pidiendo auxilio. Así comienza el principio del fin de una vida de espanto, la vida del monstruo de Amstetten. Resulta difícil intentar comprender lo que le sucedió a Elisabeth. Más de 3000 violaciones a manos de su propio padre. Partos en la soledad de un sótano oscuro y lleno de ratas. Nunca olvidaré el olor de aquella celda. Eso ya no se me borrará jamás. Atada a la pared. Techos imposiblemente bajos. Palizas. Torturas. Inanición. Es un hombre espantoso. No sé si es que está enfermo, no sé. A lo mejor la medicina tiene algo que decir al respecto, pero es un hombre espantoso. ¿Quién es Josef Fritzl? Nací en una familia pobre. Mi padre era una sabandija que le ponía los cuernos a mi madre todo lo que podía. Y ella al final le echó de casa. Y con razón. Entonces yo tenía 4 años. A partir de entonces estuvimos solos ella y yo. Fui creciendo durante la época nazi, en que la dureza y la disciplina eran muy importantes. Es muy probable que adoptara esos valores de manera subconsciente. Sería algo normal. Josef empezó a ir a la escuela de Amstetten durante las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Era 2 años mayor que sus compañeros. Karl Dunkel se convirtió en un buen amigo suyo. Le llamábamos Pepper. En Austria se dice Josef, pero nosotros le llamábamos Pepper. Era, por decirlo de alguna forma, superior a nosotros. Era 2 años mayor. Creo que fue por las turbulencias de la guerra, por lo que no ingresó en el colegio hasta tan tarde. Era un chico absolutamente discreto. Y diría que de los mejores estudiantes del colegio. En su declaración, Josef relata las negativas de su madre a meterse en los búnkeres por mucho que aullaran las sirenas que anunciaban bombardeo aéreo, dejándole a él aterrado y al cuidado de los vecinos. A pesar de la guerra, Josef fue destacando como un chico inteligente que triunfaba en el colegio. Mi mamá era una mujer fuerte. Era la mejor mujer del mundo. Y yo era, en cierto sentido, su marido.
Era el único hombre de la casa. La quería por encima de todo lo demás. ¿Que si llegué a fantasear con ella? Sí, es probable. Pero yo era fuerte y pude reprimir mis ansias. Luego me fui haciendo mayor y empecé a salir. Y tuve varios líos sentimentales. Fue entonces cuando conocí a Rosemary. No parecía tener nada en común con mi madre. Era mucho más tímida y débil que ella. Pero aún así había entre ellas ciertas similitudes. La pareja se casó menos de un año después. Rosemary tenía 17 años. Joseph estaba trabajando para una compañía que fabricaba hierro en Linz y se fue a vivir a la casa de los padres de Rosemary y de Christine. El primero de sus 7 hijos nació poco después, en 1957. El 6 de octubre de 1967, la situación dio un vuelco cuando Joseph Fritzl violó a una mujer del pueblo. Fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel, de los que solo cumplió 12. La historia se repitió. Maria Neubauer también fue asaltada por Joseph Fritzl una noche mientras regresaba a casa de la fábrica local. Esta es la primera vez que habla del intento de violación. Yo estaba a punto de sacar las llaves del bolso y meterlas en la cerradura cuando me agarró de aquí. Yo intenté zafarme. No podía gritar de lo sorprendida que estaba. Él estaba listo, completamente listo para el sexo. Pero no pudo tirarme al suelo. Al final me soltó y se fue alejando y dijo: algún día te cogeré. Rosemary perdonó a su marido en cuanto le soltaron de la cárcel en 1968. Mi hermana estaba cegada por el amor. Para ella era el único hombre del mundo. Le amaba con locura. Así que le perdonó. Mi hermana es débil. Dejó que la dominara. Casi nunca le daba nada de lo tacaño que era. Le dejaba la cocina, la sala de estar, pero en lo que se refiere a dinero no le daba nada. Tenía que ganárselo ella. A la más mínima la amenazaba con encerrarla en la casa. Vivía aterrorizada. Temía por sí misma y por los niños. Creo que eso lo explica bastante. La trataba como si fuera escoria. Escoria. Ya está. Elizabeth, la cuarta de los 7 vástagos de Joseph y Rosemary, nació en 1966. Elizabeth era una chica muy callada, tímida. Rehuía el contacto con los demás. Creo que era demasiado tímida. Cada vez que venía a nuestro lugar de acampada, en Mondsee, venía así, como muy recatada, como si tuviera miedo. Creo que fue en 1981 o 1982 cuando empecé a convertir un cuarto del sótano en una celda. La atención de Joseph se centró en su hija adolescente, Elizabeth. Esta, tras su rescate en el 2008, declaró que su padre había comenzado a abusar de ella cuando tenía solo 11 años. A los 16 años, su padre ya veía a Elizabeth como una niña conflictiva. En 1983, huyó de casa con otra chica. Un amigo, Joseph Leitner, sabía que Elizabeth llevaba tiempo planeando escaparse. Las dos huyeron a Viena. Deambularon por la estación de tren en busca de alguien que les pudiera hospedar. Entonces llegó la policía y las encontró.
Ellos llamaron a Fritzl y él fue a Viena a recogerlas. Fue la última vez que las dos chicas se vieron. En cuanto llegó a la adolescencia, ya dejó de respetar regla alguna. Pasaba noches enteras en bares de mala muerte, bebiendo y fumando. Yo solo intenté sacarla de ese mundo. Le conseguí un empleo de camarera, pero ella se pasaba días sin ir al trabajo. Incluso se escapó 2 veces. Durante aquella época se relacionó con gente mala que supuso una pésima influencia. Yo siempre la traía de vuelta a casa, pero ella siempre intentaba volver a huir. Por eso tuve que hacer algo. Crear un sitio donde pudiera mantener a Elizabeth alejada del mundo exterior, por la fuerza si era necesario. Joseph Fritzl solicitó un permiso para construir un sótano en el hogar familiar de Amstetten. Se le concedió en 1983. Joseph le pidió a Walter Land, el entonces marido de la hermana de Rosemarie, Christine, que se encargara de la obra. Elizabeth desapareció el 28 de agosto de 1984. Fritzl la drogó con éter y la encerró en su nuevo sótano. Yo sabía que Elizabeth no deseaba las cosas que le estaba haciendo. Yo sabía que le estaba haciendo daño. Pero el ansia de poder por fin disfrutar de la manzana prohibida era demasiado fuerte. Era como una adicción. Joseph la encadenó a la pared y solo la soltaba para violarla. En los meses que siguieron, Joseph Fritzl empezó a decir que se había ido con una secta. Esto pareció ser confirmado por una carta que llegó poco después, escrita en teoría por Elizabeth. Queridos papá y mamá, he decidido irme y ser independiente. Estoy a salvo y con gente que me quiere. Por favor, no os preocupéis por mí ni vengáis en mi busca. Es mi vida. Y esto es lo que he decidido. El sótano de mi casa era mío y solo mío. Era mi reino, al que solo yo podía acceder. Nadie se hubiera atrevido a entrar en él, o siquiera a preguntarme qué hacía allí.